Está el secretario de Salud del Estado de Jalisco, Fernando Petres Aranguren, a quien saludo con mucho gusto. Secretario, ¿cómo estás? Te saludo, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto saludarlos. Gracias. Oye, doctor, a ver, ¿qué piensas de lo que dijo la Organización Mundial de la Salud sobre este llamado a México? Preocupante. Bueno, yo creo que la Organización Mundial de la Salud sin duda es una autoridad sanitaria mundial que tiene una gran historia en ver pandemias, en atender pandemias, en acompañar a los países a través de los diferentes procesos y alternativas que se tienen en salud. Y desde hace mucho tiempo nosotros hemos estado siguiendo muy de cerca las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros en Jalisco hemos planteado el uso de cubrebocas y bueno, es algo que yo uso permanentemente, ¿no? Como una medida de protección importante, así como lo es el lavado de manos y la distancia y el espacio abierto. Todas estas son recomendaciones que no son nuevas, las ha estado haciendo la Organización Mundial de la Salud desde hace mucho tiempo y creo que nosotros en Jalisco las hemos venido aplicando con muy buenos resultados, porque independientemente de eso, mientras no haya un tratamiento y mientras la vacuna no sea una realidad, esta es la mejor manera de proteger a la población. Bien. Sí, si bien Jalisco de alguna forma lo reconocemos, o sea, siempre se ha estado promoviendo este como un utensilio de utilidad para poder evitar la contaminación y bueno, las recomendaciones pertinentes. A ver, doctor, ayúdanos a entender un poco, termina el botón de emergencia, hay nuevos indicadores, de ahora en adelante, ¿qué es lo que aplica para el seguimiento? Tenemos un incremento de personas que están acudiendo, digamos, a cuidados intensivos en los hospitales, de acuerdo a los datos de ustedes mismos de salud, y en México en general también, y bueno, pues Jalisco no es una isla, doctor. ¿Cuáles son los parámetros y cómo se va de alguna forma a dar seguimiento ahora, de ahora en adelante? Bueno, lo que es importante decir es que esta pandemia no hay una respuesta absoluta, no hay alguien que sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer para que esto se termine. Esto es una manera que tenemos que ir viendo como algo que tenemos que aprender a vivir con él. El virus muy probablemente se integrará a todo este conjunto de virus con los cuales vivimos día a día y con los cuales de alguna manera tenemos que aprender a hacer nuestro propio sistema inmunológico. Entonces, en el conocimiento del propio virus, en el conocimiento de cómo va el desarrollo de la pandemia, nosotros inicialmente planteábamos un par de situaciones que nos permitieran alertar cómo sería o cuándo debería ser un momento para decir estamos en un peor escenario, tenemos que volver a retomar y volvernos a encerrar, ¿no? Entonces, para eso se planteó el 13 de julio, ¿no?, el botón de emergencia, y en base a los dos criterios, uno de ellos era el número de casos activos, el otro era el porcentaje de ocupación hospitalaria, se tomaría la decisión de volver a cerrar durante 2 semanas, que es el periodo en el cual nosotros tenemos determinado como el periodo más importante de esta enfermedad. Por otro lado, cuando se llegó a los 400, que fue el límite que se definió, fue cuando se apretó el botón de emergencia. Esto fue en la última semana de octubre, los últimos días de octubre, la primera semana de noviembre. Y bueno, los resultados de la Universidad de Guadalajara sobre lo que sucedió en esas 2 semanas, ¿no?, muestran un comportamiento de disminución de los casos, sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara, con una disminución también importante en la movilidad de las personas, lo cual de alguna manera nos habla que hubo una discreta contención, un menor número de casos y que el botón como tal, al apretarlo, funcionó. Eso es un tema que es muy importante. Por otro lado, ya también la Organización Mundial de la Salud nos dijo que a partir de la experiencia mundial, pues el estar en confinamiento y el estar todos en casa tampoco es una solución, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus sigue ahí y entonces el proceso para lo cual se había dicho hay que estar todos confinados, pues no es solo de 15 días, sino que puede ser mayor. Y el problema es que la economía sí sufre muchísimo si nosotros le damos más de 15 días. Entonces había que buscar una nueva estrategia, unos nuevos valores,
sobre los cuales seguir hablando de la pandemia, y es por eso que a partir de que terminó el botón, nosotros en Jalisco definimos que los criterios con los cuales nos empezaríamos a estar manejando serían, por supuesto que el primero sería irnos más a las regiones sanitarias, a las regiones del estado de Jalisco. Y ustedes ven ahí en la pantalla cómo este mapa, que es la primera vez este domingo que nosotros lo publicamos, estamos viendo cuál es la ocupación hospitalaria por cada una de las regiones del estado, lo cual nos permite, por supuesto, determinar en dónde tenemos que hacer un trabajo más reforzado, un trabajo más importante para poder disminuir la cantidad de pacientes hospitalizados en estos lugares. Es un trabajo muy importante. El segundo es el determinar cuáles serán los nuevos valores, y los nuevos valores serán la ocupación hospitalaria global y la ocupación de las camas de terapia intensiva en todo el sector salud. ¿No? Esos serán los nuevos valores. Bien, o sea, volvemos a las camas de alguna forma, que era lo que se había en un principio. También se ha seguido el tema de la hospitalización. Dos preguntas, doctor, sobre este tema concretamente. A ver, tú hablas de acciones que se van a tomar de acuerdo a la región y de acuerdo a la cantidad de personas que tenga la ocupación hospitalaria. ¿A qué acciones te refieres? O sea, ¿vas a reforzar qué acciones? Bueno, vamos a hacer más pruebas en los lugares en donde tenemos mayor cantidad de positividad para buscar más a estos casos. Hay que recordar que, a diferencia de lo que el gobierno federal ha hecho con el modelo Centinela, nosotros ya tenemos 70,000 casos más que pudimos de alguna manera determinarlos, hacerles el diagnóstico y aislarlos, evitando cadenas de contagio y evitando que tengamos más pacientes con COVID-19, ¿no? Eso es un tema muy, muy importante. La otra es que en las diferentes regiones, en los diferentes municipios, pues el comportamiento en las ventas públicas, digamos, tianguis, o en los restaurantes, o en los lugares abiertos, pues van a tener un comportamiento diferente, porque la gente puede comportarse diferente de una región a otra. Y entonces el hecho de avisar y el hecho de decirles a los presidentes municipales, a ver, en tu municipio la tendencia es que va a la alza, creo que debes empezar a limitar las aglomeraciones, el que la gente ya no se junte tanto, hay que disminuir la exposición entre unos y otros. Todo este trabajo territorial que vamos a empezar a implementar de una manera mucho más puntual en los municipios, será una de las estrategias que estaremos impulsando a partir de que terminó el botón para adelante. Bien, el otro tema, casos activos. Antes ustedes daban a conocer los casos activos al día, lo dejaron de publicar. ¿Por qué, doctor? Sí, porque el casos activos ya no es uno de los parámetros que nosotros vamos a dar seguimiento como uno de los casos. Casos activos están presentes en las plataformas. Si ustedes revisan las plataformas, ahí todos los días subimos los casos activos, pero ya no serán uno de los parámetros que nosotros tomaremos como importantes para la definición de algunas acciones específicas de salud pública. Con el tema del Buen Fin y todo lo que viene hacia adelante, ¿podríamos aplicar medidas restrictivas? Y te lo pregunto porque estamos dando a conocer hoy los restauranteros de que a partir de mañana ya van a seguir abriendo en sus horarios habituales. Es decir, pues todo lo que parecía ser una restricción se ha venido ya relajando, doctor. Algo que es bien importante es, una cosa son los horarios habituales y otra cosa es el cómo se va a atender, que será diferente de cómo se atendía antes. Uno de los parámetros también que pusimos nosotros era el tema de los espacios. Hoy día sabemos, y la Organización Mundial de la Salud es muy clara en ese sentido, que los espacios abiertos tienen muchísimo menos probabilidad de contagio que los espacios cerrados. Y entonces un restaurante que tenga espacios cerrados y gente aglomerada no va a poder abrir. O sea, aunque digamos eso, es porque no están cumpliendo con lo que nosotros dijimos. O sea, cada persona tendrá que tener un mínimo de 4 metros cuadrados en espacios cerrados y al menos 2 metros cuadrados en espacios abiertos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de disminuir la tasa de contagios. Ese es uno de los parámetros que hoy día, a partir de los nuevos conocimientos de coronavirus, sabemos. El espacio abierto es menos proclive al contagio. El tiempo también es muy importante.
Estar 2 horas, 3 horas comiendo es mucho más riesgo que estar 15 minutos, 20 minutos o media hora. Bien. Oye, cambiando rápidamente y nada más para que nos expliques, ¿cuáles son los tratamientos que en Jalisco se han recomendado por parte de la Secretaría de Salud? ¿Cuáles son los tratamientos para las personas que presentan síntomas y cuál es el momento de irse al hospital? Y te lo pregunto porque tengo también algunos testimonios de personas que me han dicho, es que nos fuimos al hospital de Tezistán, lo que era la escuela de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde dicen es que ahí no aceptan más que cuando los derivas de otros lados. Platícanos cómo está este concepto para que las personas sepan qué hacer y en qué momento acudir al médico. Bueno, ahí hay varias preguntas que me hiciste al mismo tiempo, me voy a ir de una por una. La primera es, no hay un fármaco que cure COVID-19. O sea, no hay ninguno que podamos decir, este es un fármaco contra el COVID-19. Hay muchísimos protocolos todavía corriendo e investigándose, ¿no? Y en el estado de Jalisco, dependiendo del estado clínico del paciente, se pueden usar. Uno de los medicamentos que han demostrado ser muy útiles para los pacientes graves que están hospitalizados y que tienen requerimientos de oxígeno es dexametasona, pero solo debe ser usado en pacientes que requieren oxígeno y que están hospitalizados. El resto de los pacientes que están en su casa, generalmente se les sugiere 1, vitamina C, 2, vitamina D, si no tienen contraindicación para el uso de la vitamina D, 3, aspirina, si no hay contraindicación para la aspirina, ¿no? Y 4, vale la pena hacer una serie de exámenes mínimos que incluyen dímero D, que es una proteína que nos habla de la probabilidad de hacer trombosis para ver si se usa o no un anticoagulante en estos pacientes. Entonces, lo primero es, si alguien tiene COVID-19, lo más importante es que acuda con un médico y que le dé cuál sería el tratamiento. No hay un medicamento profiláctico, no hay un medicamento que podamos decir, toda la población úselo porque esto les va a evitar el que se contagien. No hay todavía este medicamento. Entonces, eso creo que es importante, ¿no? Esos son los protocolos que estamos llevando, esos son los medicamentos que estamos usando y no hay algo que los define, que definitivamente los prevenga todo. ¿En qué momento acudir al hospital? Porque se habla de que muchas personas cuando llegan ya al hospital, llegan ya muy enfermos y sí, de ahí la alta letalidad en los hospitales públicos, doctor. Es importantísima tu pregunta. Es importante que cuando alguien tiene, ¿no? Hay que estar checando la saturación de oxígeno. Es algo que nosotros también venimos promoviendo más o menos desde el mes de junio, julio, en que dijimos, y de hecho a muchos pacientes se les ha prestado un oxímetro para que estén midiendo su oxigenación. Si la oxigenación en casa baja por niveles menores de 90, entonces les recomendamos que vayan al hospital. En el hospital se puede definir o decidir que se queden hospitalizados o que sigan su tratamiento en casa. Pero si alguien tiene sensación de dolor en el pecho, sensación de falta de aire, disminución de la oxigenación, mayor debilidad o letargo del normal y fiebre que no cede con los métodos normales, como puede ser acetaminofén o algo, debe de ir a un hospital y no quedarse en casa esperando que se resuelva. Debe de ir a un hospital. Es importante que para no aglomerar a los hospitales con pacientes que pueden contagiar mientras están en el traslado de todo esto, se llame al 911 para que el 911 haga la regulación. Eso significa que nos permita, uno de dos, o ir por el paciente para trasladarlo a algún lugar, o decirle en qué hospital están en condiciones de recibirlo sin entretenerlo afuera para que no contagie a otras personas. Es el 911 el que nos estás diciendo, ese es el teléfono que hay que marcar ahí para saber en qué hospital. Ahora, ¿por qué en el hospital Ángel de Año no reciben a las personas? ¿Cuál es la indicación ahí? Por supuesto que se reciben. Lo que no se hace es, no está abierto al público, ¿no? Porque es donde recibimos a los pacientes que regulamos a través del 911. Entonces, la idea es que no ande la gente caminando por todos lados con el coronavirus,
que lo puede seguir repartiendo por todos lados, sino que nos hablen al 911. Si se hace el diagnóstico de COVID-19, ellos mismos le dirán, vete al Ángel de Año, o vete a Soquipan, o vete al Civil, o vete a algún lugar en donde podrá ser recibido. Bien. ¿Cuántos enfermos hay en este momento atendidos en hospitales públicos y en privados, doctor? Aquí, que los privados es otra historia, también están llenos. O sea, cuando va un particular a entrar a algún hospital privado, doctor, te has enterado seguramente, no hay camas. ¿Ahí qué está pasando y qué hay que hacer? Bueno, ahí el tema es otra vez, la regulación nos permite saber exactamente, porque nosotros sabemos en dónde están las camas, el 911 sabe dónde tenemos camas exactamente. El problema con los hospitales privados es que el tratamiento de pacientes con COVID, por todo lo que se requiere de protección personal, de personal especializado y todo lo demás, es un manejo muy caro. Es un manejo que las camas de los hospitales privados no todas están reconvertidas para COVID. Es importante decir que la reconversión hospitalaria, solo un porcentaje de los pacientes de las camas privadas se reconvirtieron para COVID. Y entonces no sería raro que los hospitales privados no todos tengan camas para pacientes COVID. Sin embargo, en el sistema público nosotros tenemos camas para los pacientes con COVID que ya tenemos perfectamente identificadas y que al día de hoy ni siquiera hemos llegado al 25% de la ocupación total de las camas que están reconvertidas. Entonces, sí es importante decirle a las gentes que si se sienten mal y tienen COVID, mejor llamen al 911 en vez de andar peregrinando por la ciudad, en donde de alguna manera siguen expuestos a estar tosiendo y llevando COVID por todos lados, para que puedan rápidamente identificarse en dónde hay una cama y pueda asignarse una cama sin riesgo para ellos ni para sus familiares. Bien, termino con el tema de vacunas, doctor. Finalmente, se dice que Jalisco ya está preparando la logística, ¿sí? Pero el gobierno federal dice que los estados no se metan, eso es responsabilidad del gobierno federal. ¿Qué respuesta hay a eso? No, bueno, el tema es, sin duda, el país es quien compra las vacunas. No, los estados no tenemos acceso a la compra de vacunas. Ese será un tema que resolvió ya el gobierno federal, la compra de vacunas. Por supuesto que la aplicación de las vacunas, hasta donde nosotros sabemos, seguirá el mismo sistema que el resto de todos los cuadros de vacunación, es decir, el que hacemos con influenza y hacemos con todo lo demás. Y eso incluye a los servicios estatales de salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE. Entonces, es importante decir que no todas las vacunas tienen el mismo tratamiento. Hay unas vacunas de las que están desarrollándose que requieren ultracongelación. ¿Qué significa esto? Que necesitan un tratamiento específico en refrigeradores que llevan la vacuna a temperaturas de hasta menos 70 grados, lo cual no existe en todos los hospitales, por supuesto. De hecho, hay estados de la República Mexicana que ni siquiera tienen ultracongeladores. Y entonces lo que nosotros estamos diciendo es, nosotros en Jalisco tenemos ya un plan, tenemos ya una manera de poder decir, la vacuna que llegue, estamos preparados para ayudar, por supuesto, y trabajar de manera conjunta con el gobierno federal a aplicarla a toda la población, sea derechohabiente del IMSS, sea derechohabiente del ISSSTE o no tenga seguridad social, en cuyo caso la Secretaría será la encargada de brindar esta vacuna. Bien, doctor, te agradezco esta conversación, que sea de utilidad para la audiencia. Muchas gracias, doctor Fernando Petersen, te mando un saludo. Un fuerte abrazo, muchas gracias a todos. Saludos. Gracias.